Y Alovis Aqua, colágeno hidrolizado líquido de alta pureza, elegido producto del año en su categoría. Y micasino.com, la mejor web de apuestas de Chile, presentan Metrópolis AM. Desde ahora, en la 92.9, arrancamos la jornada con todo lo que debes saber del deporte y más. Cristian Peñailillo, Edson Figueroa, José Tomás Fernández y Yerko Ávila, todas las mañanas te dejan listo para hacer deporte. Aquí comienza Metrópolis AM. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buen día, bienvenido, bienvenida. 7 de la mañana en punto. Iniciamos esta semana, la primera del mes de junio, por cierto, claro, este día lunes 2 de junio. Te damos la bienvenida. Esto es Metrópolis AM, aquí en Radio La Clave. No te pierdas Radio La Clave y en todas nuestras plataformas. Nos ves, nos escuchas, ¿cierto? Y te informas con nosotros abriendo el tren programático aquí en la 92.9 con mucha información que nos dejó este fin de semana, una fecha del fútbol chileno en desarrollo con la U goleando el sábado, la Católica rajuñando un empate el día de ayer y Colo-Colo ganando en La Calera, también con lo justo, con problemas, pero fueron 3 puntos y se valoran en el Cacique. Hay nuevo puntero en la competencia y el día de hoy se terminará de disputar la fecha número 12 del fútbol chileno. Hay campeón en Champions, el PSG, lo hablaremos, vapuleó al Inter de Milán, campeón en Argentina, y también en el Polideportivo hay muchas novedades. Y esta es semana de selección. Así es que atento con los contenidos. Saludo al capitán, a Jesús Yáñez, que está a cargo de la nave. Gracias, capitán, por estar ahí. Y antes de saludar a los estelares el día de hoy, quiero saludar particularmente a mi querida y amada Radio La Clave, que el día de ayer cumplió 10 años de existencia. Tocó domingo, así es que no pudimos compartir con la gente y el equipo. Pero nada, en este inicio de semana, por supuesto, el saludo para ustedes que nos acompañan en nuestras distintas plataformas y por supuesto para todos los que somos y quienes estuvieron desde el inicio en este proyecto y en particular para mi querido amigo Eduardo Guillermo Bombalet, que me trajo y me sumó desde el primer día a este proyecto tan lindo y tan querido. Así es que saludos para nuestra amada y querida Radio La Clave. Y también a quien yo amo, sí, aunque él no lo crea y dice que lo maltrato, pero no es así. Es a José Tomás Fernández, que está en Río de Janeiro. ¿Cómo te va, flaco querido? Buen día. ¿Qué tal, Cris? Abrazo grande para ti, para Edson, para Jesús, por supuesto, que está en los controles, para toda la gente que nos acompaña desde YouTube, desde la radio, yendo quizás al trabajo, a la universidad, volviendo quizás de trabajar, y para todas las personas que han pasado por Radio La Clave en estos 10 años, me sumo a tus saludos y las felicitaciones por quienes siguen trabajando por sacar adelante a la 92.9 FM. Así que con harta energía comenzando esta semana, que para variar es de mucho fútbol y que trae hartas novedades según lo que ocurrió el fin de semana y lo que se viene, porque tal como mencionas, se viene una fecha FIFA importante que nos puede hacer mantener quizás ilusamente esa esperanza de llegar a ese repechaje, o nos puede liquidar finalmente. Así que ya dispuestos para lo que es esta fecha FIFA, en la cual me parece vamos a sufrir un poquitito. Bien, será esta semana, el jueves, ante la Argentina en el Nacional, 21 horas. Y claro, saludo a otro de los estelares, a mi amigo Edson Figueroa, que también tiene una importante historia con nosotros aquí en La Clave, y por supuesto el saludo para ti, que también estás cumpliendo 10 años, y por supuesto para el flaco. Edson, querido, bienvenido. Buenos días, Cristian, el saludo para el flaco Fernández, para Jesús, para toda la gente que es parte de Radio La Clave. Siempre he dicho, mi casa radial, una década de esta nueva etapa de Radio La Clave, que ha estado muy marcada también por temas del deporte, donde nos hemos visto involucrados y felizmente involucrados en estos procesos de Radio La Clave. Así que el saludo para todos, el saludo a la gente que nos escucha,
Semana importantísima, semana de mucho fútbol, de lo que tiene que ver con las clasificatorias, una fecha del fútbol chileno que dejó muchas cuestiones para el análisis, mucho ruido interno también sigue existiendo en Colo-Colo, y internacionalmente vimos una final de la Champions League con un espectáculo futbolístico del equipo de Luis Enrique que fue increíble, y una emotividad post partido también que conmovió. Increíble lo que vivimos en el fútbol europeo este fin de semana. Claro que sí, Edson, y lo vamos a hablar, lo que ocurrió allá en Múnich. Es tanta la emoción que dije 10 años, son 11 años los que estamos cumpliendo, le quité uno, pero se lo sumo de inmediato, así es que nada, eso con nuestro aniversario aquí en Radio La Clave. Y antes de comenzar con los contenidos, siempre es importante escuchar este buen consejo que traemos junto a micasino.com. Micasino.com, la mejor casa de entretenimiento online de Latinoamérica, además la más segura, juegas, ganas, cobras de inmediato. Regístrate con el código clave, haz tu primer depósito y Micasino.com te va a estar igualando ese primer depósito con un tope de 150,000 pesos. A partir de aquello, arranca tu aventura que te lleva en la entretención, al deporte y todo el fútbol del mundo. Y sigue en desarrollo la fecha 12 del fútbol chileno. Cobresal Iquique, empate. Además, Cobresal se irá en ventaja al término de la primera mitad. Además, el resultado será par al término del primer tiempo. Iquique anotará primero, Cobresal anotará un mínimo de 3 goles. Si jugamos 10 lucas, a este partido del día de hoy, y si logramos acertar estaríamos cobrando 3.010.000 pesos solo con un partido. Así es que tú no esperes más, juega, gana y sobre todo cobra. Así de sencillo es en Los títulos más importantes del día. Metrópolis. En el cierre de la jornada dominical, Colo-Colo rescató un sufrido triunfo ante La Calera, que lo hacen respirar más tranquilo en el campeonato. Y tras el partido nos sorprendimos con las lágrimas y el desahogo de Brian Cortés, quien reconoció en los días difíciles por los que ha atravesado el golero Albo. La Católica rescató un empate ante Palestino y sumó su primer punto tras la salida de Thiago Núñez. La U volvió al triunfo y con una humillante goleada ante O'Higgins fue por 6-0. Tras el triunfo, Gustavo Álvarez no se pierde y dice: no podemos caer, tenemos la obligación de levantarnos inmediatamente, y este plantel lo ha demostrado. Tras la goleada de la U, Charles Aranguis enciende las alarmas en La Roja y dijo: tengo problemas en el tendón de Aquiles, y eso lo saben en Juan Pinto Durán. Francisco Meneghini, el técnico rancagüino, tras la goleada, dijo: a mi modo de ver, la U es el mejor equipo del torneo. El Audax no pudo en Sausalito, consiguió un empate ante Everton y perdió la punta que fue cazada por Coquimbo Unido, quien ganó el clásico el día sábado ante La Serena. Ñublense venció a Huachipato. Bueno, en otro resultado importante, Paulo Díaz sería desconvocado de la selección chilena, producto de una molestia en su rodilla. Lo decían los muchachos, el PSG logró conseguir su primera Champions en Múnich a costa del Inter de Milán. Y además, el Platense ganó por primera vez la Copa de la Liga Argentina. En el Polideportivo, Oscar Piastri se quedó con el Gran Premio de España. Valentina Toro, la chilena, obtuvo medalla de oro en la Premier League de Karate en Rabat, Marruecos. Y en el Super Rugby de las Américas, los Selknam cumplieron y ganaron a Dogos 15 y se metieron en las semifinales del Super Rugby de las Américas. Qué tremendo, Flaco y Edson, para compartir dos hechos que marcaron este fin de semana. Lo de Valentina Toro, que se queda con la medalla de oro en la Premier League de Karate allá en Rabat. Una karateca joven, Valentina Toro, tremendamente preparada, talentosa, capacitada y que no tiene techo. Y definitivamente, como les decía, se quedó con este exitoso término tras participar allá en Rabat, en Marruecos, tal cual digo. Tras este domingo enfrentó en la final a una taiwanesa, a Ku Sui Ping, a quien venció por 3-1. Con esto suma su tercer oro a nivel de Premier League. Realmente
espectacular. Y los Selknam, que ganaron en el rugby el día domingo, con un triunfo agónico, 33-31, al equipo de Dogos 15, y se metió en las semifinales de este Super Rugby de las Américas. Es un torneo muy competitivo, con equipos uruguayos, argentinos, brasileños, paraguayos también, nada fáciles, y nada, el equipo chileno sigue demostrando que cada vez va en franco crecimiento. Y digo franco, me acuerdo de Colapinto, le fue bien a Colapinto en la Fórmula 1, Oscar Piastri se quedó con el título y el premio de la Fórmula 1 ayer en España, en Barcelona, Cataluña. Lando Norris fue el segundo, hicieron el 1-2 McLaren, y Charles Leclerc el tercero en el podio. Max Verstappen fue sancionado y cayó al 10º lugar se hizo el choro Verstappen, le tiró el auto a un rival y bueno, fue sancionado. No lo está pasando bien en neerlandés, pero me pone bien contento por McLaren lo que ocurrió el día de ayer domingo en España. Pero yo me quedo con lo primero, Edson y Flaco, lo de Valentina Toro, que es espectacular. Yo no soy experto en esta disciplina, ¿no? Pero bueno, uno que habitualmente comparte con Jerko Ávila, el polideportivo, nos vamos enterando de tremendos logros de nuestros deportistas chilenos, Edson. Sin duda, lo de Valentina Toro, tú lo decías, joven, tiene 25 años, pero ¿hace cuántos años estamos hablando de ella en podio a nivel internacional? Primero a nivel sudamericano, después a nivel global respecto a lo que marca un nuevo éxito en esta tremenda competencia. Se ha llenado de oro, se ha llenado de medalla, y le queda mucho. Ahora, las redes sociales te permiten ver muchas situaciones respecto al día a día de los deportistas, y uno ve los entrenamientos de Valentina Toro, que son tremendos, son de mucho esfuerzo, pero además creo que ella tiene algo súper importante, que tal vez lo tiene Christel Kovrich, que en algún momento lo tenía, que marcó la carrera de Nicolás Massú, que tienen muchos deportistas, y que creo que es la gran clave, aparte de la dedicación del trabajo, que tiene una mentalidad súper ganadora. Uno escucha hablar a Valentina Toro y sabe que psicológicamente, además de todas las características intrínsecas propias del deporte, de la técnica, en particular de la disciplina que ella practica, es muy fuerte de mente, y creo que eso es súper importante. Flaco, ¿alguna palabrita para lo de Valentina? Yo sé que en este panel nosotros no somos los expertos, el experto y el que conoce todo es Jerko Ávila, pero es notable lo que hace y lo que viene haciendo Valentina, como lo marca Edson en sus redes sociales. Uno ve la exigencia y el nivel de entrenamiento que realmente es valorable. Sí, y aparte tiene una cantidad de seguidores chilenos que se fueron sumando en los últimos meses a su carrera, a seguirla, que es impresionante. Yo lo único que me da mucha pena es que no sea deporte olímpico. Entendemos que para ser deporte olímpico tienes que reunir ciertas características de ciertas federaciones a nivel mundial, porque ahí tendríamos no sé si un oro, probablemente tendríamos muchas chances, pero una medalla fijo tendríamos en algún juego olímpico. Y una disciplina tan antigua, una disciplina de tantos años que no sea deporte olímpico, llama la atención. Sí, es súper extraño, después de que vimos esa ridiculez del breakdance, ¿se acuerdan? En los últimos juegos, y que karate... Te pido respeto, Flaco, con el breakdance. Te pido respeto, porque yo en los años 90 bailé alguna vez breakdance. Espero no haya ningún registro, ¿ya? Yo lo he visto, al chico con su movimiento. Pero bueno, al hecho que voy... A ver, hay una presentación paupérrima de breakdance en los últimos Juegos Olímpicos de una persona que no sabe ni cómo se clasificó, que fue viral por lo horroroso que era. Sí. Y el karate, que es histórico, que debe tener muchísimas federaciones, eso es lo que no entiendo, porque supuestamente un deporte muchas veces no es olímpico porque no es federado en no sé cuántas federaciones internacionales de los países. El karate, ¿cómo no va a ser? Me cuesta mucho entenderlo, y es una lástima porque Valentina Toro podría perfectamente engrandecer mucho más su figura como deportista chilena en caso de participar en la cita más importante para la mayoría de los deportistas. Oye, y no sé si lo dijiste sobre los Selknam, sé que que ganaron. Tremendo. Y esta semifinal, estas semifinales ya me imagino que no son dependiendo de la localidad del equipo, y me parece que se van a disputar en Tucumán. Me imagino que durante la semana lo podrá desarrollar Jerko, pero se van a medir a Peñarol, ya una de las semifinales.
y precisamente en la otra semifinal está Dogos, que fue el rival al que se le ganó hace poquitos días, así que bueno, me parece que los Selknam con opciones, porque no sé, en la otra semifinal están los argentinos de Pampa y Dogos, y a los dos se le ganó en la fase regular, y ahora bueno, hay que enfrentar a Peñarol, con quien se cayó en abril, pero bueno, como decimos a los que nos gusta el rugby te da revancha semana a semana. Es verdad. Bueno, está muy noticioso el polideportivo con Selknam, con Valentina Toro, y bueno, tenemos una semana también cargada con información en el polideportivo. Cámbiame la cortina, capitán, y vámonos a lo que ocurrió el día sábado en Múnich, esta final de la Champions League, muchachos, que la disfrutamos, sí, sin duda, 5 goles en una final de Champions, evidentemente te ofrece claramente desde lo que uno dice, un espectáculo, y eso fue el PSG, fue un espectáculo futbolístico, no le dio margen, no le dio chance, no le dio respiro, no tuvo posibilidad de desarrollar su plan de juego el equipo de Simone Inzaghi, Lautaro Martínez, Thuram, Varela, Karanoglu, Mkhitaryan, Dumfries por un lado, Di Marco del otro, y defensivamente y menos Sommer, pudieron hacer nada con la contundencia de lo que fue el partido del equipo de Luis Enrique, que puso en práctica su mejor partido del año. La final había que jugarla así, la final había que ganarla y había que desplegar todo lo que habían venido mostrando en las fases previas, en semifinales, en cuartos, en octavos, y derechamente eso fue el PSG. Una sinfonía, un vendaval de fútbol que fue imposible controlar para el equipo del Inter de Milán. Yo creo que de acá va a salir el Balón de Oro, va a estar quizás probablemente el mejor arquero de la temporada 24-25, porque hay jugadores que ofrecieron realmente un nivel superlativo. Marco algunos: Vitinha, Kvaratskhelia, Dembélé, por supuesto, el arquero Donnarumma, y te pongo a Marquinhos, solo algunos, ¿no? En un equipo que realmente encantó el sábado. Goleó por 5-0 y gana su primera Champions el equipo parisino, y además con lo de Luis Enrique, ¿no? Yo creo que a nadie, no sé, a mí se me escapó una lágrima cuando se hacía el recuerdo de Chana, le escuchaba a Luis Enrique, y digo, la fortaleza de este hombre para mantenerse intacto, firme, sin un tiritón de pera, sin un apretón de garganta, sin caerle una lágrima. Yo creo que a todos, pongo el caso mío, y a mí, uno que es padre además, te emocionas con la historia triste de la partida de su hija, pero dulce por el título conseguido el día sábado, Flaco. Sí, a ver, en lo futbolístico le resultó todo al Paris Saint-Germain. Yo destaco contigo que tiene individualidades que están por sobre la media. El caso de Hakimi, hoy por hoy debe ser el mejor lateral derecho del mundo. Lo de Vitinha es espectacular, pero además luce mucho porque tiene una sincronía con Fabián y con Joao Neves que es envidiable. Hay que destacar siempre a Dembélé. Es verdad que no anotó el otro día, nos hizo presente en el marcador, pero lo que hace desde la presión, lo veníamos destacando desde fases previas, donde te jugaba como falso 9, en la eliminatoria anterior con el Arsenal, donde partía en esa posición, pero se iba a ubicar muchas veces a la altura de los volantes, y el equipo rival perdía referencias. Es el primero en presionar como un animal, además. Y eso hace que también haya espacio para que otros brillen, como Kvaratskhelia, que es muy bueno, como Doué, que se termina robando la película también en esta final. Y creo yo que, en definitiva, que bueno, es 5-0, es inapelable, es inobjetable. Y creo yo que el gran mérito del París es haber jugado esta final tal como venía jugando en otras rondas. Es decir, no tuvo nunca ese miedo escénico de jugar una final frente a miles de espectadores ahí en Múnich, ni millones de personas viéndolo alrededor del mundo, y jugó tal como lo venía haciendo en otras rondas, jugó tal cual. El hecho es que estuvo muy preciso en la definición y le resultó todo, y a su rival, que fue el Inter, no le resultó nada, porque si hay que decir algo del Inter es que, bueno, es un equipo que complicó al Bayern Múnich, es un equipo que complicó al Barcelona, que le fue ganando a los mejores. De hecho, Bayern Múnich, bueno, fue campeón de Alemania, el Barcelona ya sabemos que fue campeón de España. Entonces, tampoco es que el Inter llegó aquí de suerte, llegó con su libretito,
con ese tridente Varela, Çalhanoğlu, Mkhitaryan que funcionaba a la perfección, con un equipo que defensivamente, si es que sacamos esa semifinal con el Barça, no te ofrecía muchas licencias, con un arquero sólido, con delanteros que si les dejabas 1 o 2 te encajaban, y finalmente el París fue capaz de anular todo un andamiaje de un Inter que funcionaba bien. Al final, bueno, hay premio para el París, que lo gana todo en Francia y además gana este título internacional, y el Inter se queda con un sabor amargo porque finalmente fue segundo en la Liga Italiana, semifinalista de la Copa Italia, y pierde la final de la Champions League. Se queda sin pan ni pedazo, pero no podemos decir que fue una mala temporada del equipo dirigido por Simone Inzaghi. Sí, es tremendo el resultado, es tremendo el proceso, porque claro, uno tiene que ir más atrás a los jugadores que dejó el PSG o a los planteles que armó en un momento con Neymar, con Messi, justamente para ganar esta Champions, y no la pudo ganar, y finalmente desde la transformación a la colectividad, al juego donde cada uno de los futbolistas es importante, lo que hacen los centrales, los movimientos que tiene el equipo, ojo que esto va a generar muchas imitaciones, y hay técnicos en Chile que nos van a volver locos tratando de jugar en la forma de Luis Enrique, moviéndola, pero es que esto pasa, pues, si cada vez que usted, cuando Guardiola impone su fórmula de jugar y muchos apuntaban a la tenencia de balón, veíamos espectáculos que terminaban siendo dantescos de tratar de copiar la forma, hasta como caminaba el entrenador por el borde del terreno. Bueno, eso generan los grandes entrenadores y los va a generar Luis Enríquez con lo que mostró el otro día. Tú decías el mejor partido del año, probablemente el mejor partido de la historia del PSG, con su primera Champions League, con el resultado y con la diferencia del marcador, sin ser un conocedor de la historia, pero la estadística está ahí, de lo que marca con este resultado. Lo de Vitinha es espectacular, o sea, es un espectáculo verlo jugar. Es extraordinario, probablemente el mejor jugador de esta Champions League, más allá de lo que hace el muchacho del Barcelona, que es extraordinario. Un Dembélé, lo destacaba el flaco, con los movimientos que tiene en el terreno de juego. Yo no me he cansado de destacar de lo del ecuatoriano Pacho, que lo encuentro sí, un jugador interesantísimo, un jugador extraordinario, un jugador muy joven que no tiene techo. Creo que cuando uno destaca, porque no solo uno destaca a Pacho, destaca a Marquinhos, cuando los centrales tienen ese nivel en un equipo que ganó 6-0, tú dices, ¿cómo estáis destacando a los centrales si ganó 6-0? Y muchas veces no lo destacas desde la cantidad de recuperaciones que hicieron del terreno de juego, sino que como son parte de las acciones del partido como una constante. Entonces es un equipo muy completo, es un equipo que no tiene posiciones fijas, que sabe utilizar muy bien a sus jugadores, que sabe darle un recorrido en el terreno de juego, que es súper importante, que tiene un entrenador que ya lo habíamos visto conseguir logros a Luis Enrique, que lo habíamos visto en equipos importantes, pero que creo que ha alcanzado una madurez en el banco que es súper importante, lo que transmite, y no desde la pasividad solamente. O sea, recuerda ese partido que al PSG le graban hasta el camarín, que lanza las cosas que están en la mesa al piso, que se enoja, que le pide a los jugadores que reaccionen, que de esa manera no se puede. Es un jugador un entrenador que tiene carácter, que tiene mucho trabajo, que tiene mucho respeto, porque cuando menciono esto del carácter, después es increíble ver cómo sus jugadores lo van a abrazar desde una cercanía que se transmite, que es súper importante. Entonces generó mucho. Creo que el liderazgo de Luis Enrique también es súper interesante a seguir, y yo comparto contigo, chicos, no se puede dejar de lado la emotividad de lo que genera Luis Enrique en la pérdida de su hija de 9 años hace algunos años atrás. Sí. Y que marca esta bandera que saca los hinchas del PSG con Luis Enrique y su hija ahí clavando la bandera del PSG en la cancha, algo muy similar que se hizo real, que fue real, lo que pasó con la hija y la bandera del Barcelona, lo replican en este logro y emocionó a todos, fue tremendo. Y mencionando y destacando esto, porque mencioné a la hinchada del PSG, no se puede no dejar de mencionar la cantidad de incidentes que hubo. En Múnich primero, donde hubo muchos enfrentamientos entre la barra del PSG y la barra del Inter, y después lo que pasó en Francia, donde inclusive hubo muertes.
respecto a los festejos, a las celebraciones, a los enfrentamientos con la policía, pero fue caótico, fue realmente caótico lo que pasó en Francia con los festejos, que muchas veces acá se dice, oye, esas cuestiones en Europa no pasan, y fue desde la final en Múnich a lo que pasó en Francia, devastador, horrendo, y pasó de todo. Está ahí. Sí, nada. El mejor equipo, yo creo que coincidimos, ¿no? Más porque a veces llegan equipos, por ejemplo, el Inter. Yo creo que el Inter mereció llegar a esta final, claro. Ahora la nota amarga, uno no espera ver una final así, po. Uno no espera ver una final. Emocionante. Claro, por ejemplo, el partido del Arsenal con el PSG tuvo una espectacularidad con la figura de Donnarumma brillando en lo más alto, porque lo podían haber empatado el partido, o lo que vivimos en el Inter-Barcelona, que era emoción tras emoción, donde dice, nos vamos a encontrar con una final de esas características. Nunca imaginé una diferencia tal, que el partido se acabara tan pronto. Pasa que no fue un partido mezquino, porque muchas veces nos acostumbramos en las finales de que el equipo que hace el gol empieza a defender, se hace el 2-0, mucho más, claro. Y el PSG nos siguió regalando espectáculo, y eso lo hizo maravilloso. Pero claro, a mí me gustan las finales que el equipo que está enfrente hace una resistencia mucho más dura. A propósito de esto, porque estoy cuestionando lo que realizó el Inter en el terreno de juego. Vuelvo a la figura de Luis Enrique, cuando dice, quiero destacar al Inter de Milán, porque luego de un resultado como el que tuvieron, se quedaron en la cancha, estuvieron estoicos ahí, recibieron su medalla, y dice, este es un ejemplo para los niños, en el deporte se gana y se pierde, ya hay que estar ahí. Nos hemos acostumbrado mucho a la dinámica de que hay equipos que ni siquiera se quedan a recibir la medalla, y creo que está perfecto porque estaban destruidos. Te aseguro que ningún futbolista del Inter quería estar ahí, y tuvieron el gesto de deportividad. Claramente uno hubiese esperado mucho más de ellos en la cancha, los sigo criticando, pero esa acción corresponde y está a la altura del deporte. Yo creo que Flaco, solamente marcar, y te la paso antes de cerrar, que además tú aquí, bueno, lo veníamos hablando desde hace rato, ¿no? Este es un equipo que no tiene a Neymar, como en algún momento, a Zlatan, a Messi, a Mbappé. Es un equipo, un colectivo que se pone al servicio de un plan de juego, y además la confianza que le da a muchachos jóvenes, Luis Enrique, sí, la verdad es tremendo. Dogué, que además anota y se gana la titularidad, manda al banco Barcolá, 19 años. Ingresa y hace, imagínate, un gol en la final, Seny Mayulu, 19 años. Warren Zaire Emery, 19 años. Entonces también hay un... Sí, pero son extraordinarios, po. Como dijo Luis Enrique en ese documental que bueno, llevaba harto tiempo, pero se viralizó en las últimas semanas, con la salida de Mbappé, que él hablaba de que él era un futbolista al que por ahí tenía ciertas libertades y él tenía ciertos movimientos que ya no le iba a corregir siendo una superestrella mundial, pero que sin él las iba a controlar todas, y realmente no fue verso, pues las controló absolutamente todas. Criticable lo del Inter, pero es que yo creo que se ve sorprendido. Yo creo que Simone Inzaghi no pensó que se le iban a salir a comer, básicamente, y se vio sorprendidísimo. Aparte, en 20 minutos lleva 2-0. Entonces, yo creo que fue una sorpresa del Inter pensar que por ahí una final iba a ser un poquito más de especular en los primeros minutos, no querer desprotegerse, no querer arriesgar todo desde el principio, y el París no estaba ni ahí con eso. Además, Flaco, uno jamás va a pensar que a un equipo italiano, en una final le van a hacer 6 goles. Uno puede decir, tal vez a un español, que arriesga más, etcétera. Ya venía a recibir 6 en la semi, o sea, hablamos un poquito de que no era el típico equipo italiano. Oye, y lo otro, el PSG es todo estrategia. Hasta lo habíamos marcado ya en partidos anteriores, pero esta jugada inicial que buscan en el partido para trasladar la cancha a una zona del terreno de juego y hacer la primera presión, etcétera, de lanzar esta pelota al lateral, uno dice, está todo preparado, o sea, no hay detalles al azar. Claro. Sí, una jugada que suelen hacer. Chris, tienes que cerrarme para eso, ¿no? Sí, tengo que cerrar. Dale. No, te iba a apuntar que se jugó otra final de Champions League, la de África. Jugó un chileno, Marcelo Allende. Perdieron, eso sí. Juegan en el Mamelodi, algo así, ¿no? Mamelodi Sundowns de Sudáfrica.
Perdieron la final 2-1 con tu equipo, el Pyramids de Egipto. Ah, diablos, carajo. Tiene una bufanda el chico, sí, es fanático. Tiene 230 equipos, Chris. Tengo unas calcetas de Mo Salah que me lo regaló alguna vez. Nada, y solamente mencionar que ayer en Argentina, para en el próximo bloque meternos en la actualidad nuestra, ¿no? Fue campeón platense por primera vez, se le ganó a Huracán por 1-0 en una final inédita como lo marcan en Argentina, pero dos muy buenos equipos, dos equipos luchadores que nunca bajaron los brazos. Bueno, fue el Calamar el que se quedó con el título y con ¿Cuántos campeonatos ha perdido Huracán en el último tiempo, en la última fecha o finales? Por eso te digo, claro, es una locura. Claro. Fue campeón Maximiliano Rodríguez, ex delantero chileno. Huachipato, que no tiene mucho protagonismo, pero bueno, se cuelga la medallita. Bueno, bien, cerramos esta primera media hora en este Metrópolis AM, abriendo el tren programático. Celebramos nuestro 11º año como medio. Somos Radio La Clave y hacemos el corte y seguimos junto a Edson y al Flaco Fernández haciendo este Metrópolis AM. Estás escuchando Metrópolis. Volvemos luego de una pausa. 92.9. La Clave me escucha.